La vez pasada empezamos a hablar bajo el tema la importancia de las pequeñas oportunidades. Hoy vamos a continuar, pero vamos a añadirle un subtema. Escoge tus batallas. Escoge qué batallas vas a pelear. Antes de comenzar la clase, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, te bendecimos y engrandecemos y te damos gracias por este tiempo que vamos a estar en esta mesa estudiando tu palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos instruyas, que nos corrijas, que nos redarguyas, que Jesús sea glorificado en este día en nuestras vidas, que abras nuestros ojos para que veamos, nuestros oídos para que escuchemos, nuestras mentes para que entendamos, nuestros corazones para que reciban y que tu palabra esté en nuestros labios. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor, pues te ofendemos, y que tu misericordia y gracia estén con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que a modo de resumen, en la clase anterior empezamos cuando Saúl llega a casa de Isaí, ungen a David, David sale, David entonces comienza a mostrarnos tras sus acciones la clase de carácter y decisiones que deberíamos tomar y cómo manejar estas oportunidades que se nos presentan en nuestra vida. Hasta que llegó al campamento donde estaban sus hermanos, dejó el bagaje, y en el día de hoy hacemos apertura en la conversación que hay entre David y su hermano mayor. ¿Alguien puede leer el primer punto del día de hoy? Sí, escoger bien las batallas que pelearemos. ¿Puede leer el verso? Sí. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Le asigna un propósito o razón. Eso es tuyo. No borré esa nota, se me quedó esa. Tenemos la respuesta. Tenemos una nota ahí. What are we reading? I'm sorry. First Samuel, what? Oh. Estamos en el 17, verso 28, si no me equivoco. I just need to read it. No, it's okay. Vean. ¿Eso leerlo en inglés? Yeah. You have Yeah, it's because I don't like. I understand Spanish, but I sometimes need to. No hay problema. 17. El 17, abre el capítulo porque vamos a estar leyendo el capítulo constantemente. Entonces, 29. David respondió. No, está bien, tranquila. Ajá. Vamos a dejarlo ahí en el 28. Okay. ¿Quieres decir algo de ese versículo? Ahí está la respuesta. No, esa es una de las notas. Pues ahorita el momento no. ¿No? Ok. ¿Alguien quiere comentar algo del versículo? ¿No? ¿Sí? ¿No? Tal vez, a lo mejor. Pues. Ay, se me olvidó la palabra. No es malicia. Pues malicia. No es malicia. El coraje que le tiene a David y sin razón. Sí, sin razón. I think it's more the fear. Tiene miedo por su hermanito. Fear. Sí, porque tiene miedo. Ok, piensa tú, cuando ellos hacen algo donde se ponen en peligro. Like, they run across the street. Okay. O algo así. Hay veces que les dices, ¿qué estabas pensando? ¿Y qué comportamiento pusiste? Y les gritas, no porque estás enojado con ellos, sino porque les tienes, you're fearful for them. You're afraid that they put themselves into danger. And here David, who's very young at this point, like he's 15 maybe, more or less. I would say even younger than that. So he's a kid, and he's now come to the battle.
and he's in this place of danger. Pero dice, encendió en ira contra de David. Está bien. It was against David. Vamos, Y luego- y lo que le dice, ay, y lo está menospreciando, y tus pocas ovejas, ¿dónde las dejaste? Y luego Possibly. dice tu soberbia y la malicia de tu corazón. O sea, like, ¿De dónde? sí, o sea, ¿por qué lo está bien, juzgando? ahí vamos. Algo le conocen a David. Ayúdale. Son hermanos, algo le conocen. Sí, pero para que sea David, ¿cómo se dice? Acorde al corazón de Dios. Se arrepentía bien. Era bueno para eso. Pero algo le conocieron al David. Bien. Pues el cano tenía que ser tremendo, no quito esa. Por lo que veo más adelante de la historia, no discuto mucho ese punto. Pero vamos ahora a desglosar todas esas ideas que han dado y vamos a ver a dónde nos llevan. Ok, y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor. ¿Quién era Eliab? El hermano mayor. El hermano mayor. Y por ende, si era el hermano mayor en aquel tiempo, ¿qué más era? El primogénito. Era el primogénito. ¿Sabes? Y por ende, ¿qué posición tenía Eliab? El que heredaba todo. Eliab era la próxima cabeza del hogar. ¿Sabes? ¿Quién? He cared about those sheep. Sí, Those are my sheep. así que tenemos a la próxima cabeza de la familia, el primogénito, hablando con su hermano mayor. Con su hermano menor. ¿En qué momento es que inicia esta conversación? ¿En qué momento? ¿Cuál es el detonante para esta conversación? No es cuando David le estaba diciendo quién era este circunciso que... Cuando David está preguntando qué le van a dar al hombre que enfrente a ese gigante. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con Marlo de que sí hay miedo en la historia, pero creo que más que miedo también hay una inseguridad. Hay una inseguridad de parte de Eliab. ¿En qué me baso para el punto de asumir un poco de inseguridad? En el hecho de que trata de tus pocas ovejas. ¿Sabes? Con decirle dónde están las ovejas yo creo que era suficiente, pero tenía que recalcar, ¿sabes? Las pocas ovejas. Pero eso es un punto que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿quién se acuerda cuántos días lleva Eliab en el campamento? ¿Nadie se acuerda? ¿Vale? ¿Tenía semanas con él? 40 días. Un mes. Surprise, surprise. Sí, por eso 4 semanas. Un mes y 10 días. En un mes y 10 días, ¿quién ha salido a enfrentar a Nadie. nadie? Y ahora tenemos a quién David, preguntando qué. ¿qué le van a dar? Vamos a poner 2 más 2. ¿No crea eso cierta molestia? Well, of course. He's like, who do you think you are? Chamaquito. El menor. O sea, yo estoy de acuerdo con Marlo, había cierto miedo, pero sigo inclinándome por esa línea de inseguridad. Sí, Thank you. sé lo que estás apuntando, pero sácatela del pecho, dila. Sí, pues ahí está, yo conozco tu soberbia. Eres bien creído y ya sé que le tiras. Sí. La cosa es que, like, he knew David, right? Yeah. So he knew that David was the type of kid who would do this. Conceited. Yeah. He's conceited. So he knew he was going to go up against Goliath. Like, he knew he was going to do it. So there's the fear that he's going to go up against Goliath. And also the, que vergüenza, my little brother's going to do it and not me. Ahí está. Ahí está. Yeah. Ahí está. That Entonces, his brother had the gall or the... Huh? entonces ¿por qué uso este punto como apertura? Detrás de cada discusión hay una razón escondida. Entonces, la razón de la discusión o del argumento no siempre está
abierto o es transparente. La gran mayoría de las veces detrás del argumento hay una razón escondida que si prestamos atención a lo que se está hablando, vamos a verlo con claridad. Entonces, cuando Eliab lo ve, ¿qué nos dice el texto que pasó en Eliab? Se enfureció. Se enfureció. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo llamamos eso? Hubo que una reacción emocional. Celo. O sea, celo puede ser una de ellas. El punto que quiero establecer es, hubo una reacción emocional. ¿Cuándo tú reaccionas? Emocionalmente hablando, ¿qué son las cosas que te hacen reaccionar? Hubo un detonante aquí, hubo algo que detonó la ira de Eliab. La confianza de David. Y normalmente se va a escuchar, por eso yo estoy inclinado a la teoría de Marlo, de que hay miedo, porque realmente ira es una de las manifestaciones realmente de miedo. O sea, se ve en ira porque esconde debilidad. Y también por ser el hermano mayor, ¿no? A veces como que te sientes autoritario. Ok, posicional. Claro. Bien. Don't worry, I'm the oldest too. I get it. Entonces, ahora que sabemos que hay una reacción emocional en contra de David, tengo que preguntar, en medio del conflicto, ¿cómo estamos reaccionando nosotros? ¿Qué clase de reacción hay en nosotros cuando entramos en conflicto? Pues nuestra reacción nos va a decir algo. Nuestra reacción emocional nos va a decir mucho del estado de nuestro corazón. Dale, no te rías solo. No, sí me río solo. Ok, Sí. Esta vez sí. Si quieres te lo explico después, pero... ok, vamos a dejarlo ahí. Hoy se está comportando, lo voy a dejar quieto. Hacer cosas matrimoniales. No, Ay, oye, eso es curiosidad, una reacción emocional. sí, no, los problemas no sé, es como Eliab, sé como David, ya con soberbia y malicia. Ok, me perdiste. Ok, entonces, ¿cuál es el estado emocional de Eliab? El estado emocional de Eliab es ira, o sea que lo que estamos a punto de escuchar es el producto de las emociones de Eliab. Ahora, aquí donde está el detalle, ¿cómo yo sé lo que hay en mi corazón? De la boca habla el corazón. De la abundancia la boca habla de la abundancia del corazón. Entonces, ¿por qué le pusiste a escoger bien las batallas que trae el ya mismo vas a ver. Porque todo esto, si tú no entiendes esto, no puedes escoger tus batallas. Pues ¿cómo bajo qué información vas a tomar tus decisiones? Pues si tú no sabes lo que hay en tu propio corazón, o si tú no puedes discernir lo que está en el corazón de la otra persona hacia ti, ¿cómo vas a tomar una decisión? ¿Entro en la batalla o la dejo? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque date de cuenta que David no ha dicho una palabra, David está escuchando. O sea, David está escuchando lo que se está diciendo y está discerniendo, y te voy a demostrar, el texto me deja saber de que David está discerniendo lo que se está diciendo. Ya mismo. Entonces, todas estas cosas, la razón por la que yo la aplico hacia nosotros es porque es bonito si yo tomaría a Eliab y lo aplicaría a una tercera persona que no está aquí. O sea, es la persona que te lo hace, pero triste y lamentablemente, muchas veces nosotros somos el Eliab.
Nosotros somos quienes reaccionamos de esa manera muchas veces. Entonces, lo que quiero es que nos veamos en los dos lados de la historia. ¿Cómo soy yo cuando algo detona mis emociones y entro en el conflicto? Y entonces, ya que estoy ahí, ahora cómo yo miro la condición de mi corazón. Y entonces nos volteamos del otro lado. Y si yo estoy en el otro lado, que es quien está recibiendo toda la descarga emocional de la persona, ¿cómo voy a reaccionar? Pero es importante que entendamos los dos lados de la historia. Porque es bonito... Y a veces eso a mí me molesta un poco en ciertas predicaciones cuando tú eres el bueno de la historia todo el tiempo. Cuando la realidad del caso es que eso no es cierto. Muchas veces nosotros somos el malo de la historia. Muchas veces nosotros somos el Saúl de la historia, somos el Eliab de la historia, somos el faraón de la historia. Pero no nos gusta estar de ese lado. Pero tenemos que considerar que no siempre somos la nación de Israel, que no siempre somos el David, que no siempre somos el Jeremías o somos el Pedro. Muchas veces somos el Judas. Estoy haciendo sentido. Porque lo que quiero es que hagamos una introspección y vamos a mirar lo que está en nuestro corazón. Porque hasta que no comencemos a mirar lo que está ahí, no vamos a producir cambios permanentes. Porque entonces vamos a seguir siendo detonados. Viviendo en acción, en acción y reacción. Me llega un evento y reacciono. Y ese no es el modo en el que deberíamos vivir. Bien. Entonces, ya vimos que si quiero ver lo que hay en mi corazón, tengo que prestarle atención a mis palabras. Y esto se va a escuchar un poco pesado. De todas las clases, Janet, que podías venir, viniste a una de las más pesadas. Yeah, I'm just like, I don't know, for my mindset. ¿En qué me quedé? Ok. Gracias, Maldo. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿te has puesto a prestarle atención a lo que hablas? ¿Te has puesto a prestarle atención a las palabras que dices? A las conversaciones que estableces? Porque estas conversaciones dicen lo que hay en tu corazón. Entonces yo no puedo mentir en contra de lo que dice la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Significa que lo que yo hablo estaba en mi corazón. Yo a lo mejor no lo sabía, pero estaba ahí. Muchas veces lo que hacemos es que lo disfrazamos. Just kidding. Estaba ahí. Yeah. Bien, pero no voy a seguir metiéndole el dedo a esa llaga. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Eliab hace una pregunta. ¿Por qué has descendido acá? Y yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. La pregunta de Eliab, ¿qué nos revela a nosotros? Que no merecía estar ahí. Que no merecía estar ahí. ¿Alguien tiene una perspectiva distinta? That he didn't want him there. Que no lo quería ahí. Ok. No tenía negocios estar ahí. Más o menos. Mi compañero, el acaba Pues, cakes. ahí está en paréntesis, le asigna un propósito o razón a la visita. ¿Verdad? Eso viene más adelante. Por eso te dije que no veas la nota porque todavía no llegamos ahí. ¿Por qué has descendido acá? La pregunta, la estructura de la pregunta, ¿qué nos revela? Ayúdame aquí, brother. Un propósito. Él quería saber las intenciones de David. Él quería saber las intenciones de David. No, te afectó el azúcar, Alfredo. No, he worked 12 hours yesterday in the yard. He's exhausted. Es más, bueno,
A mí se me parece, porque la manera en las preguntas en la orden en la que las hace. Aquí has venido, ¿dónde dejaste las ovejas? Ya sé a qué viniste. Se me hace más el hermano mayor viendo al hermano menor, el hermano mayor estresado, cansado, trabajado, lo que tú quieras, ve al hermanito menor y ¿a qué vienes a dar guerra? Allá dejaste el trabajo tirado, ¿a qué? Nomás a venir a dar guerra. Nomás a joder, como dicen, ¿no? Entonces, es lo único que viniste. A estar fregando la paciencia. ¿Quién sabe dónde dejaste el trabajo tirado ahí? ¿Por qué? Porque eres un creído, eres acá, eres allá, se está desahogando con él. Está ventilando. Sí, okay. Y lo vio y como diciendo, es lo último que me hacía falta, tener que cuidarlo a este. Lo último que faltaba. Se nota que eras el hermano mayor. Sí. Jerry, verás lo que dijo tu hermano de ti. Oye, no sabía que le había metido un nervio. Sí, porque no se espera ni a que le dé respuesta. Nomás empieza haciendo la pregunta, dejaste el trabajo, eres un y le dijo hasta lo que no. Estoy de acuerdo que está ventilando. Ahora, sin embargo, la pregunta en sí misma, si le prestas atención, estaba diseñada para cuestionar la razón o el derecho de David de estar allí. Y aparte de eso, nos deja saber una realidad en el asunto, y es que Eliab no tenía idea de lo que estaba pasando. O sea, Eliab le pregunta, ¿por qué estás aquí? Y estoy de acuerdo con Alfredo. O sea, él está ventilando. Él está ventilando. ¿Qué está ventilando? Podemos discutir toda la noche esto y entrar en la solución, pero la realidad es que está ventilando. Eso es la realidad. Está descargando sobre David su carga, su problema. Está ventilando. Y en el proceso nos enseña algo. Cada pregunta tenía un diseño específico para un punto específico. Esta en específico estaba cuestionando la razón o el derecho de David de estar allí. ¿No hemos hecho eso nosotros alguna vez? ¿No hemos comenzado a cuestionar por qué alguien está ahí? ¿Por qué está haciendo lo que hace? Vamos a hacerlo menos personal y más general. ¿No lo hacemos en la iglesia? Ay, nunca te ha pasado de que, ay, ¿por qué fulanito está de líder? Pues, Es que la O iglesia, sea, un ejemplo. Bueno, pues la iglesia es grande. sí, Sí, o sea, no. me estoy quedando por uno va y hace lo que tiene que hacer y sale ya. Like, you don't really get involved in conflict or... O simplemente en el trabajo. Okay. ¿Cómo es manejador esto? O sea, bueno, el trabajo sí. sí, no sabe nada de eso. O sea, oye, si no sabe nada, ¿cómo es manejador? Yeah, I thought about it. es más o menos. Yeah. Entonces, pero al mismo tiempo revela otra cosa, y es la ignorancia de Eliab en el asunto. ¿Por qué David estaba allí? Nosotros podemos contestar la pregunta. ¿Por qué David estaba allí? ¿Quién se acuerda de la última clase? Porque su papá lo mandó. Su papá lo envió. O sea, ahora voy a preguntar. Porque lo quiere. Exacto, no, dejamos eso muy claro la vez pasada. No fue que David dijo, yo voy de mi totero a chequear qué está pasando. No, eso no fue lo que pasó. David fue porque lo enviaron. Ahora la pregunta es, ¿tenía David el derecho de estar allí? A él lo enviaron. A él lo enviaron con una encomienda, y el que lo envió Su papá lo mandó a mandarle comida. tenía más autoridad que el que está cuestionando. Mira la línea por la que quiero llevar. Entonces, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Comenzamos a cuestionar cosas de las que no tenemos la información completa. Y entonces lo que se nos olvida es que la persona que dio las instrucciones tiene mayor autoridad que nosotros sobre el asunto. ¿Estoy haciendo sentido? Sí. Y estás viendo cómo los pequeños puntos se van alineando para escoger qué peleas vas a pelear. Porque la pregunta nos revela eso. O sea, estoy cuestionando tu derecho de estar aquí, y a la misma vez revela mi ignorancia en cuanto a tus razones, pero no queda ahí. Ahora vamos a la próxima. Vamos a la que decía Alfredo. ¿Para qué has descendido acá?
Aquí tenemos el otro punto. ¿Qué está cuestionando con esta pregunta? ¿Para qué has descendido acá? Primero cuestiona su derecho de estar ahí y ahora ¿qué está cuestionando? La razón. La razón. La pregunta está diseñada para cuestionar la razón de por qué David estaba allí. Y una vez más nos deja saber la ignorancia de Eliab en cuanto a lo que estaba pasando. Nosotros podemos contestar la pregunta. ¿Para qué había descendido David? ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué? ¿Para qué había descendido David? ¿Para qué? A ver cómo estaban sus hermanos. A ver, esa es una. A ver cómo estaban sus hermanos. Darles la comida. Y enviarle los encargos que mandó su papá. Entonces, David tenía una razón para estar allí y un propósito de estar allí. Date de cuenta de esas dos cosas porque son importantes. Y ambas cosas, tanto la razón como el propósito, fueron asignadas por alguien de mayor autoridad del que estaba cuestionando. Y es importante que entendamos eso, porque mientras perdamos el tiempo en buscar la razón y nuestro propósito en personas de menor autoridad, vamos a estar en problemas. Tenemos que entender que la razón y el propósito de nosotros han sido el que lo dio es de mayor autoridad. Y de ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a obtener estas cosas. Razón y propósito. Y lo más importante, tenemos que entender que debemos de dejar de andar cuestionando cuando no sabemos lo que está pasando. Bien. Creo que este punto ya ha salido un par de veces, no voy a abundar en él. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Paso seguido que le dice, ¿yo qué? Conozco. Yo conozco. ¿Pero qué es conocer? Bíblicamente hablando. Intimidad. Ok. Ahora voy a preguntar yo, según Eliab, ¿con qué él estaba íntimamente relacionado? Con su soberbia y la malicia de su corazón. Según Eliab, desde el punto de vista de Eliab, él estaba íntimamente relacionado con la soberbia, o sea, la arrogancia, el orgullo de David y la maldad de su corazón. Y aquí es cuando nos damos cuenta de que Eliab estaba equivocado. ¿Qué dice después? Podemos argumentar, pero estaríamos entrando en la asunción, asumir que David hizo esto, aquello, lo otro. Podemos asumir, era un chamaco. Pero mira lo que dice, mira, conozco la soberbia y la malicia de tu corazón. ¿Qué hace después? ¿Qué es lo que dice? Para ver la batalla has venido. Yo conozco, yo estoy íntimamente relacionado con la maldad y la soberbia de tu corazón. ¿Y ahora qué hace? Para sustentar eso, ¿qué es lo que hace? Le asigna un propósito a David. Tú viniste a ver la batalla, como estaba explicando Alfredo. En su frustración estaba ventilando, pero la pregunta es esta, y por esto digo que Eliab está equivocado. No que David es un santo. ¿Por qué David estaba allí nuevamente? David estaba allí porque su papá lo envió con el propósito de llevarle los encargos y ver que sus hermanos estaban bien. O sea que Eliab ahora le asigna un propósito o una razón a la visita de David para poder mantener su idea. La pregunta es para nosotros, ¿no hacemos nosotros lo mismo? ¿No distorsionamos la historia para poder sustentar las ideas que tenemos? Porque acuérdense de esto, Eliab está hablando desde una posición emocional y de ignorancia.
que ese es el lado que yo quiero que vean. ¿Qué sucede cuando nosotros hablamos, dejamos que nuestras emociones hablen en una posición de ignorancia? ¿Qué me refiero con ignorancia? Donde no tenemos la información completa, donde no sabemos todo lo que está pasando, donde no tenemos algo concluso. Y entonces comenzamos a rellenar los blancos, porque eso es lo que Eliab está haciendo. Él vio al hermano, lo que me faltaba, rácata, aguántate esta que estaba aquí, ventila, pero está hablando con sus emociones, o sea, está dejando que sus emociones ventilen, y está hablando de una posición de ignorancia. Y así nos vemos nosotros cuando hablamos de la misma posición. David era seguro de sí mismo. David sabía que tenía a Dios, que Dios estaba con él. Entonces, con la inseguridad de Eliab, ve la seguridad de David como soberbia. I agree. Pues yo puedo ver a veces, a ti te pasó con Karim. Sí, Qué no. soberbio es este hombre. Cuando lo conoció, no es soberbia, se dio cuenta, no es soberbia. ¿No se acuerdan de Karim? Es seguridad. No, Karim y yo nos conocimos en el Fry's. Y él era manejador de Frito-Lay. No, brother, la primera vez que hablé con él, qué arrogante se me hizo. De hecho, hasta desde el púlpito lo dije un día. Y no, y después estaba equivocado. O sea, muchas veces confianza se puede ver como arrogancia, pero no son la misma cosa. Sobre todo cuando nosotros tenemos inseguridad. Cuando estamos parados en una posición de inseguridad, alguien que es confiado se puede ver arrogante, estoy de acuerdo. Bien. Entonces, ahora vamos. ¿Cómo David maneja la situación? ¿Alguien puede ¿Qué leer? dice ahora? ¿Qué me estás diciendo? Tú ni sabes porque estoy aquí. ¿Y ahora qué hice? Ni hablar me dejas. Y se fue. Y ahí lo dejó. Si no te he dicho nada. ¿Alguien puede leer el 29? Te congelas con los burritos, ¿no? Que llevaba. No, Now what have I done? La- Said David. Can't I even speak? Bien, ¿tú? Ok, ya que ventilamos el sarcasmo, vamos a leer el verso. ¿Alguien que lea el 29? Ya lo acabo de leer. You did? Sí. Yeah, she actually read it. Es que estaba- That's literally what it says. Es que estaba perdido en estos dos y no me di cuenta. Perdón, amor, ¿puedes volverlo a leer? Now what have I done? Said David. Can't I even speak? Entonces, ¿qué hizo David? ¿Cuál es la reacción de David? Se indignó. ¿Se indignó? Ok. Pues se está defendiendo. ¿Se está defendiendo? Yo qué. Yo qué. ¿Sí? ¿Yo qué? Ya me imagino el Jerry y estos dos. ¿Yo qué? Vale. ¿Algo distinto? ¿No? Ok. I don't know, like it sounds like I know it isn't it, but like I don't know, it like sounds like the victim. Like you know when someone plays a victim, they're like, what did I do? Like I don't know, that's just what like it Yeah. reminds me of. Yeah. He is. Yes. Pero por eso es que se me... No estoy cuestionando los motivos de Eliab, pero lo que más me pega como verdad es esa frase que dice: yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón. Yo sé que eres bien creído y eres bien mañoso. I think David was. He had that then. Está chamaco, tiene 15 años, es el bebé, lo tienen allá cuidando ovejas, que la verdad, facilito, comparar las responsabilidades que han de haber tenido los hermanos. No lo mandaron a la guerra. A este punto ya fue y se sentó enfrente de Saúl a tocarle el arpa. Ay, eres mi héroe. Empezó la guerra, regrésate con tu papá, no quiero que estés aquí, mijito. Es el consentido. Esta chama es creído y es mañoso. Oye. Y hasta que no lo metieron en el desierto y casi lo matan, no le quitó Dios lo creído y lo bajó a confianza. Pero en este punto es un creído. I mean, imagínate, un niño, un chamaco de 12 a 15 años que se vaya a enfrentar a un gigante y saber que él lo va a No, hacer. pero es el chiste, I mean, mira. it's like, El él chiste sabe es que Dios está con él
and there's this confidence that is on the border of conceit. A child cannot. They don't. He's already been picked king. Ya lo escogieron rey. Pero- ya lo mandaron traer porque pero él toca no lo bien bonito sabe. el arpa. Pero él no sabía. No, sí, ya lo ungió. No, Él está ungido, pero él no sabe para sabía qué. para qué lo ungieron. Pero lo ungieron. Ok, no ya. a cualquier persona llega el profeta y Y tú lo no, ungió. tú no, tú Tú no, tú no. ¿Cuál otro? Échatelo para acá. And imagine Ungido. how Eliam felt watching his baby brother get Pero mira, anointed deja tú, by the prophet. deja tú. Aquí está Eliab, porque dice que bajó a las líneas de la batalla. Ajá. Aquí están las líneas de la batalla. Saúl está acá. Y David va y entra y se pasea con él todo el tiempo. Nunca tiene razón por qué bajar. Y ahora de repente, porque él sabía que su hermanito le está tocando el arpa al rey. Y él ni siquiera así se puede ir a meter allá. Y ahora de repente anda el hermanito de metiche aquí en las líneas de batalla. ¿A qué vienes a dar guerra? Ponte atrás, pues ve y ocúpate de tu trabajo. Lo conoce de creído y de mañoso. Entonces, igual, ¿a qué vienes? Ahora ni me puedes hablar. Y se fue caminando. No más, no es tanto se está defendiendo, es así como le dio el piquete al hermano también. I mean, David was a man after God's own heart. A man. At this point, he's still a child. He's growing up. De hecho, he's gotta be. de hecho, Dios, en este punto de la historia, ya Dios dijo que David es conforme a su corazón. But Eso no va a cambiar. Yeah, this is his brother. This is his brother. Yo no voy a entrar en la discusión de los hermanos porque siento mucho bagaje en tus palabras y no me voy a meter ahí. Vamos a traer Jerry. Jerry, Jerry. Vamos a repetir esta clase y vamos a traer a Jerry. Tráete la verdad. No, sí. Bien, ¿Y yo qué hice? entonces, Es clase, ¿qué hace? Es clásica. Es clásica. Bien, ¿qué hace David? Oye, pero porque le dices mañoso. Porque o sea, con malicia en su corazón, David sabía hacer las cosas y saber hacer las cosas de una manera donde yo ¿qué hice? O sea, sabes lo que estás haciendo. Te mandaron a revisar a tus hermanos. Llévale quesos al comandante, esto a tus hermanos, ve cómo están. Y es todo. Y llega ¿y ese quién es? Y si lo mata, ¿qué hacen? Y no estás de metiche. Y le dicen, ¿para qué estás de metiche? ¿Qué estás haciendo aquí? No, ¿yo qué hice? ¿Y qué se va? Se va a seguir preguntando todavía. Es lo que hace en el 30. Sí. Sabía darle piquetes al hermano, sabía hacerlos enojar. Pregunta, ¿pero Ajá. qué no antes de eso había escuchado a Goliat decir todas esas Mira, cosas Pero igual, porque contra anda ahí, Dios? lo escucha. Ok. ¿Y este quién es? Ey, ¿y si lo matan, este qué hace? Oye, En ese pedazo me acuerda cuando Jesús de niño se queda en Jerusalén y los papás se van. Entonces cuando regresan le dice, oye, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no hiciste eso? ¿Y por Dice, qué? en las cosas de mi papá. O sea, de mi padre de no mi me padre. toca. Ajá. When he Lo responds like as a mom, you're thinking, Entonces ahí me recuerda a Jesús que dice, oye, pues yo tengo el derecho de defender a mi Dios. Sí, pero aquí no está diciéndole. Pero si te fijas, la respuesta que le dice, yo vengo porque no le da la razón, no se explica, no dice nada. Que, ¿y yo qué hice ahora? Estoy hablando nomás. Y ahí lo deja parado como menso, enojado. Y se va a seguir haciendo Ahí vamos lo a hablar mismo. como hermanos. Jerry hubiera hecho lo mismo, como hermano. ¿Y a ti qué te importa? Yo me... Oye, Exacto. ¿Y de dónde tú crees que él está hablando? Pero ¿crees que está hablando ahí como que? ¿Como el hermano o con el corazón de Dios? No, ahí es No, como hermano. Ahí ok. es como hermano. Está hablando como hermano. Yo no voy a seguir asumiendo las intenciones de David. Yo sí, ahí se le ve. No, está bien, tranquilo. Yo le doy gracias a Dios que yo era el mayor, pero mis hermanos menores no me daban tanta candela. No, Bien. Qué suerte. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Mira, la realidad, independientemente de si le dio la estocada o no, David no permite que las palabras de su hermano la afecten. ¿Sabes? David no permite que la descarga verbal y emocional de su hermano afecte su estado. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aprender a no permitir que las descargas de las otras personas hacia nosotros nos afecten. Porque la realidad es que es mucho más fácil ser afectado por esto
que resistirlo. Y independientemente si le estaba echando, si estaba echando la sal a la herida, no voy a seguir indagando ahí. El punto es que no permitió, ¿sabes? Él no se movió emocionalmente. Esto es una contestación corta, concisa y contundente. Esto es racional, cero emocional. Y tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender que cuando alguien viene afectado emocional hacia nosotros no podemos reaccionar emocionalmente. Tenemos que hacer un alto y no permitir que esto nos afecte. Ya sé, mi amor, ya sé. Dile a la señora del Walmart. Yo tengo una a mi lado izquierdo. Yo no tengo que ir a Walmart. Tú. Entonces, eso es lo primero. David no permite que ser afectado por las palabras. Y es la segunda pregunta la que me deja saber que él estaba haciendo un análisis de lo que su hermano estaba diciendo. No es esto mero hablar, o sea, no estás hablando por hablar, sencillamente estás diciendo cosas. Él escuchó, él evaluó, él determinó, ¿sabes qué? Estás hablando sin sentido, tú no sabes lo que estás hablando, ahí te veo. Y aquí viene la parte que detona a mi hermano Alfredo. Y apartándose de él hacia otros, ¿qué hace David? David decide crear una distancia entre él y su hermano. Se parte el problemático. Entonces, David decide no entrar en un argumento con su hermano. Él pudo. Cállate el hocico, a mí me mandó, a pa me mandó. Pero no le dio la gana de decirlo. Sino que le dijo, eso son palabras, yo no he hecho nada. No voy a entrar en la discusión. Aquí es la parte donde tenemos que seleccionar qué peleas vamos a pelear. Porque si David se pone a pelear con su hermano, no pelea con Goliat. O sea, ¿alguien me entiende? Y muchas veces es lo que hacemos. Nos ponemos a pelear con el prójimo y nunca llegamos a pelear con el gigante. Nos perdemos en todas las distracciones de la vida y nunca resolvemos la raíz del asunto. ¿Alguien está viendo por dónde voy? Janet, ¿cómo estás? Que te veo... Está bien, le voy a dar un resumen en el camino. ¿Hablas más inglés que español? Los dos, pero ahorita I'm trying to understand what you guys talking about. No te sabes la historia, ¿verdad? No. No. Te I dije never read the Bible. La clase es un poco difícil hoy de entender, te entiendo. Yeah. But I'm trying to understand. Si quieres, haz una nota de preguntas y después yo me siento y te las contas. Okay. Entonces, muchas veces hacemos eso. O sea, la realidad es que más que sí que no, quedamos enganchados en la distracción, peleando batallas que lo que tenemos que hacer es crear distancia entre ellas y nosotros. Y se escucha sencillo, pero vamos a ser honestos. No es sencillo. No es sencillo. Entonces, ahora, ¿qué hace David? David crea distancia entre su hermano. Dice, ¿sabes qué? Yo no voy a entrar en esta batalla. ¿Y qué es lo que hace? Como decía mi hermano Alfredo, volvió a preguntar. Oye, ¿qué es lo que van a hacer al que enfrenta al gigante? Él retomó el propósito. Pues vamos a ser honestos, aquí es donde muchas veces nos perdemos. Sabemos que su papá lo envía. Eso es en la historia. Pero también sabemos que fue la mano de Dios quien lo plantó en el lugar donde estaba. Porque era el propósito de Dios que David peleara con el gigante.
si hacía sentido, si no hacía sentido, si eso era irrelevante. En su soberanía Dios había decidido de que David era para el gigante y ese gigante era para David. Y eso es lo que muchas veces perdemos por entrar en peleas que no tenemos que entrar. Dios nos planta en un lugar estratégicamente y tienes que entender que cuando Dios te planta en un lugar, tu presencia va a incomodar a otros. ¿Sabes? Vas a incomodar a otros. Vas a tener que lidiar con esta clase de reacción. O otros te van a incomodar a ti. Vas a tener que lidiar conmigo. Acuérdate que esto es una carretera de dos lados. ¿Alguien me ve? ¿Alguien entiende lo que le quiero decir? Entonces, Dios había llevado a David ese día con la única intención de posicionarlo en aquel lugar, en aquel momento. ¿Cuántas veces hemos nosotros perdido esa oportunidad? Por distraernos, por entrar en guerras que no debemos entrar, por reaccionar emocionalmente ante las circunstancias en vez de crear una distancia entre nosotros. Esteban. ¿Alguien ve lo que quiero presentar? Pues no podemos olvidar que fue la mano de Dios quien lo llevó allí. Fue la mano de Dios quien orquestó todos los eventos uno tras el otro para ese momento. Y que Eliab representa una distracción, mientras Goliat representa esa es una oposición, pero es la oportunidad de Dios. Es después de esta guerra que la vida de David cambia por completo. Esta es la pelea, esta es la batalla que cambia la vida de David. Entonces estamos hablando de circunstancias que cambian vida. Una vez David cruza esta puerta, entra a un mundo totalmente nuevo. Y eso es lo que nos perdemos. Por distraernos, perdemos oportunidades que pueden cambiar nuestra vida. Por entrar en batallas que deberíamos dejar ir, perdemos batallas que pueden cambiar o que están diseñadas para cambiar nuestras vidas. Bien, entonces vamos al punto número 7. Todo ese llevamos casi 40 minutos en el primer punto. ¿Dónde? ¿Cómo? Ok, el punto número 2 de ustedes. Sin calificaciones correctas ni la experiencia adecuada ante los demás que no han resuelto el problema. Por favor, léelo. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Mike, esa es la contestación. ¿Quieres decir algo del texto? Me gusta la última parte donde Saúl le dice: no podrás tú ir contra aquel filisteo, porque tú eres un muchacho. Entonces, la razón por que me gusta es porque tenemos que identificar las palabras que las demás personas nos hablan como parte de, porque incluso hasta él está actuando como su hermano, ¿no? Eliab le está diciendo: tú eres solamente un muchacho, o sea, no puedes. Y él es un guerrero desde siempre. Entonces como que hay una similitud entre ellos. Hay una similitud. Ok. Ahí lo está limitando. Lo está limitando. ¿Alguien quiere decir algo más? It's like that, like, God can use anyone, because like if you put it in context, even though David is like
still is like is young and he isn't like used to like war and stuff, he was still able to like defeat Goliath. So it's like I don't know if you get. I'm trying to get Que no estaba calificado. Yeah. He wasn't qualified. Yeah. Oh Ok. my gosh. No, está bien. Está bien. Bien. Entonces ahora las palabras de David alcanzan el oído de Saúl y Saúl lo llama. Entonces, ¿qué dice David? No desmaya el corazón de nadie a causa de él, porque yo voy a ir a pelear con él. Voy a hacer una pregunta, ya la hice anteriormente, la voy a repetir ahora. ¿Cuántos días llevaban? 40. 40 días. Entonces, este problema llamado Goliat llevaba 40 días. Nadie había salido a resolver el problema. Ni aún con experiencia. Entonces, nadie, ni el rey, ni ninguno de los soldados. La Biblia nos deja saber que todos ellos tenían miedo. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Ahora llega David. Y David dice, ¿sabes qué? Yo voy a resolver el problema. ¿Cuál es el problema? Que ante los ojos de los demás, David no tenía las calificaciones necesarias para resolver el problema. ¿Alguien ve el problema? ¿O no vemos el problema de lo que estoy presentando? Que no tenían las calificaciones. De hecho, ese no es el problema. El Nobody problema, believed him. el problema es la decisión que ellos están tomando. Everybody's pushing. Entonces, esta es la persona, la única persona que está dispuesta a solucionar el problema. ¿Eso qué? Esta es la única persona dispuesta a solucionar, a enfrentar el problema. Y le está diciendo que no. Y le están diciendo que no. Sí, o sea, pero es una respuesta muy, muy normal, muy natural del ser humano. O sea, porque siempre pensamos... Puede Que ser no se normal. puede, ¿no? Puede ser normal, pero no significa que es correcta. Claro, pero te digo, o sea, es lo más normal y lo más natural. Incluso cuando vas a aplicar por un trabajo y te dicen, no tienes las calificaciones, no tienes los antecedentes, ¿no? Entonces... Yo entiendo, pero en este caso estamos hablando de un problema. Que yo estoy... Ok, escucha lo que quiero decir. Vamos a verlo de esta otra forma. Está el problema y está la persona que quiere ayudarme resolviendo el problema. Pero yo escojo el problema. Si yo niego la ayuda, estoy escogiendo el problema. If your daughter comes to you and says that she can fix the problem that you yourself are not willing to face at her age, do you really think you're gonna be, go for it, honey? Then you don't know me. Okay, a normal person. Because we will, okay, do it. If you failed, that's fine. You tried. Well, except at this point is she fails, she dies. She's insurance. But it's I mean, but that's how they see it. Like, no, I mean, but then Okay. it was thousands of men, qualified men that they've been serving in there for years. right, They're supposed to be qualified. right. So how And are they- you and they- gonna let a little kid And go they do it? didn't no, but because if they let him and he wins, how are they gonna look? Right, but also That's also pride for them. Yes, it's pride, but it's also it's a little kid. How am I gonna let him go? Because if he loses, we all lose. And if I'm not willing, who I've been in battle for ages, to do it, how am I gonna let this little punk who doesn't know The harp player. go do it? Right? Like, I mean, that's the thing. They see him as a punk, as somebody who's inexperienced, as a harp player, somebody who's gentle because he's with the sheep. He's conceited.
They see him. So there's no. There's the whole army on the field. The kid shows up. It's like, who's this guy? What do you give me if I kill him? It's like, shut up, kid. There's like a bunch of soldiers here. What makes you But think there's you're gonna do it? There's like the army. The army is the first people that sent to war to be killed. Right. So what's different from David? Ok. Saul was afraid to lose it because then his spirit would take over. Vamos a cerrar el punto. Vamos a cerrar este punto. So, was who chosen? David? The kid. So, David comes onto the field because his dad sent him to go and send some food for his brothers. So, he's not chosen. He's pretty much just walked in and seen all of this. And he's like, hey, so he sees Goliath come out and say, and Goliath is this huge giant. He's like 9 feet tall. Okay? So he's this giant. He's like, hey, you send me your best warrior. We'll fight. Whoever wins the battle. Right? And so the army's been sitting here listening to this for 40 days. The giant comes out. Goliath comes out every day. Hey, who's going to fight me? Nobody's willing because it's this 9 foot tall warrior, right? Yeah. So now David's walking in, and he's, again, this little kid we're talking about, right? And he's like, hey, I'm going to fight it. Because Goliath was making fun of God. Right. That's what David shows to, hey, I'm going to kill him because he's making fun of my God. Oh, okay. Yeah. But So, yeah, he does to fight with God's chosen him, but humans around him don't recognize or don't see that. Yeah. Por fin salió el punto. Que no lo reconoce. Por fin. Gloria a Dios. Oh, that's what we've been saying all along. Nosotros ya lo sabemos, ahora es porque le estoy dando mucha vuelta. Ajá. Ajá. Ok, bueno. They're not wrong, ¿sí? No quiero ver ningún No, ya lo que problema. quieres es echarme a mí. Ok. Escucha. Este es el elemento, y esto es algo que tenemos que entender. Dios no te va a llamar a algo a lo que tú estás capacitado. Puedes tener el talento, puedes tener el don, pero no capacitado. Pues si tú no necesitas a Dios para hacer algo, Dios no te llamó a eso. A lo que sea que Dios te llame, tú no vas a poder hacerlo. Pues tiene que ser imposible. Y eso es lo que estamos viendo en el punto. Entonces, podemos decir que David es arrogante, pero David sabía que Dios estaba con él. Y hay razones por la que David sabía eso. Entonces, David se está parando desde ese punto de confianza. Dios está conmigo. Entonces, ahí es donde se está parando David. David está poniendo toda su confianza en el Dios que lo escogió. Pues volvemos a algo que dijo Alfredo, y es cierto, no sé si fue Alfredo Marlo, no todo el mundo lo ungían, y David sabía que había sido ungido, sabía que la presencia de Dios estaba en él. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esta porción nos enseña qué cosas comienzan a suceder cuando tú comienzas a perseguir aquello a lo que Dios te está llamando? Nos vamos a encontrar con esta clase de personas. O sea, tú no puedes... De hecho, miren todas las explicaciones lógicas que dimos en los últimos 5 minutos. Eso era parte de lo que yo quería ver. Porque es lo que el texto me está enseñando. Marlo dijo algo que es cierto. Esa es la reacción lógica. No es lo que estoy negando. Eso es un punto que quiero que vean. Si vamos a creer a lo que Dios nos llamó, tenemos que usar la fe y no la lógica. Y creerle al Dios que nos está llamando y dejar el razonamiento, porque el razonamiento nos va a guiar a la misma conclusión de esta clase de personas. No puedes hacerlo por esto, por esto, por esto. Ellos no estaban mintiendo. Vamos a dejar eso claro.
todos los puntos que están presentando son ciertos. Goliat se especializaba en la guerra. Él era un guerrero. Eso era lo que él había hecho toda su vida. Por algo nadie había salido a enfrentarlo. Eso es lo que la lógica dice. ¿Qué dice la fe? ¿Cuál es la contestación de la fe ante la lógica? El punto número 8. David respondió: tu siervo era el pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. ¿Y qué dijo David? ¿Qué le dijo Saúl a David? Ve, y Jehová esté contigo. Pero ¿dónde se está parando David? Dios lo hizo antes, Dios lo va a hacer hoy. El Dios que me libró ayer es el Dios que me va a librar hoy. El Dios que peleó por mí ayer va a pelear por mí hoy. O sea, no soy yo quien está peleando, no soy yo quien está operando. Yo estoy creyendo que Dios se va a mover, yo estoy creyendo que Dios va a hacer algo. ¿Alguien me entiende? Yeah. Well, but that's also why Saul changes his mind. Because Saul knew already that David had God's hand on him, because he was, but he's like, at first sees him as a child, and then when David says, no, it's going to be God who's going to go and fight for me, then Saul's like, oh yeah, I forgot, God's on you, so go for it. Eso dice algo. Entonces, ¿qué hacemos cuando la lógica nos dice X o Y no se puede? ¿Qué yo hago? Yo hago uso de la fe y miro en mi historia todas las cosas que Dios ya ha hecho en mi vida. Por eso los primeros años de la vida cristiana es tan difícil. Es cuando estás creando ese historial. Cuando todavía miras atrás y ves la desolación y ves la vieja vida, pero según van pasando los años, cuando miras hacia atrás, ves la fidelidad de Dios una y otra y otra y otra vez, y te das cuenta, ¿sabes qué? Dios no falla. Bien, quedan 2 puntos. ¿Me regalan 10 minutos para terminarlos? Ok. El próximo punto es humildad y valentía. Esto habla de un carácter balanceado. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Alguien quiere decir algo de ese verso? Pues que él intentó. Él intentó. No peleó cuando el rey le puso la armadura. Ok, lo voy a intentar. Está tratando de protegerme. Ok. Lo intenté, no me funcionó. Y luego dice, echó de sí aquellas cosas. Creo que, por ejemplo, si lo aplico a mi vida, es las cosas que no se alinean, ¿no?, a la voluntad de Dios en mi vida, las tengo que echar fuera, o sea, hacerlas a un lado. Okay. Todo aquello que me estorba. Eso es distinto a lo primero que dijiste. Todo aquello que me estorba. Eso es un poco distinto a lo primero. Y aquí es donde va el punto. Hay cosas que no necesariamente son malas. O sea, necesariamente en sí mismas no son malas prácticas, pero me estorban. Entonces, ¿por qué digo humildad y valentía? David fue lo suficientemente humilde para tratar la armadura, pero tuvo la valentía suficiente para decir, ¿sabes qué? No funciona. Y muchas veces, en nombre de ser nice, en nombre de ser amable, lo que hacemos es que nos volvemos
people pleasers. Yep. Y nos confundimos, pensamos que ser people pleaser es ser amable y que porque soy amable no puedo decir una verdad. ¿Sabes qué? No funciona. O sea, las herramientas que me estás dando en este momento no funcionan para resolver. ¿Por qué? Porque yo no soy diestro usándolas. Vamos a recordar algo. En el futuro vamos a ver a David usando espada, usando escudo y usando armadura. Pues él sale a las guerras y él sale con este equipo. Pero en este momento de su vida, esas herramientas no le sirven. ¿Por qué? Porque no tiene el entrenamiento necesario para hacer uso de estas cosas. Y aquí es donde viene el punto. Tenemos que reconocer dónde estamos en cuanto a nuestro nivel de madurez espiritual y qué prácticas vamos a hacer uso. Porque muchas veces los consejos se escuchan piadosos y se escuchan buenos, pero la realidad es que en este punto de mi vida no me sirve. ¿Alguien me entiende por dónde voy? Pues vamos a ser honestos, nos gusta aconsejar, nos gusta decirle a la gente qué hacer, pero entonces, ¿qué sucede? No tomamos en consideración cuando estamos dando el consejo que es Saúl no está tomando en consideración de que David no es un soldado. Le está dando la armadura con buenas intenciones, porque ese es el equipo necesario para salir a la guerra. Vamos a dejar eso claro. O sea, si tú vas a salir a la guerra, la expectación es que vas a llevar una armadura de algún tipo, una espada, una jabalina, un escudo, un casco, lo que sea. O sea, esa es la expectación. Pero David no tenía la madurez para trabajar con eso. ¿Ves por dónde voy? Entonces, las herramientas que vamos a utilizar para resolver nuestra situación o para enfrentar nuestro problema tienen que estar acorde al nivel de madurez que nosotros tenemos. No podemos hacer uso de una herramienta que es más pesada de lo que podemos manejar. Dime, Marlo. No, I'm trying to translate the words in my head. Ok. Sorry. ¿Alguien puede traducir por mí? No, it's fine. I get it. ¿Lo entendiste? Yeah. Entonces, ¿qué hizo David? Son buenas intenciones, es buena intención, pero lo que me estás dando no lo puedo utilizar. Tenemos que entender algo, cuando entramos a la crisis, cuando entramos al problema, no es el tiempo ni el momento para ponerse a experimentar. O sea, si tú quieres practica antes de entrar en la tormenta. En medio de la tormenta, ¿qué es lo que tú haces? Y ese es el último punto que tenemos en la noche de hoy. Ok. Qué bien se vio eso. Parecieron soldaditos todos cambiando la página. Ok. El que dice último punto, ¿estás en el 7 o en el 6? Estamos en el 5. ¿Y por qué dice que es el último punto? No, es que está abajo. ¿Él? El último punto Pues de nunca ahorita. terminamos. Por eso. Aplicar lo que hemos aprendido. Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué hizo David? David sacó estas herramientas que le dieron, que más adelante las va a usar, pero en este momento David dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero no. ¿Y qué hizo? Tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amado, no siempre necesitamos una nueva estrategia. Lo que realmente necesitamos, la gran mayoría de las veces, es aplicar lo que ya sabemos. Aplicar lo que ya sabemos. Ponte a pensar, con excepción de Janet, las personas que están sentadas en esta mesa son personas espiritualmente maduras, porque aún Vale tiene bastante conocimiento bíblico. ¿Cuán diferente sería tu vida espiritual y tu vida en general si tú aplicaras el conocimiento que tienes? Si nosotros aplicáramos lo que sabemos, lo que nos ha sido revelado, ¿cuánto nuestra vida cambiaría? Simplemente aplicando lo que ya sabemos, sin preguntarnos, sin cuestionar lo que no sabemos, sin preguntar lo que no entendemos, lo que ya sabemos. ¿Cuántos de nuestros problemas se resolverían aplicando lo que ya sabemos?
¿Ah? Yes, you do. Yes, you do. Y si no, tienes un marido que es maestro bíblico, así que no tienes mucha excusa. I'll tell you what to do. Mira, para empezar. That's what you want. Sométete. Ok, vamos. Antes que esto se ponga violento aquí. Realmente. It's okay. Realmente nosotros tenemos 3 puntos más para ir, pero no los vamos a tocar. Estudíenlo en su casa. La próxima clase en español vamos a empezar con el Salmo 23. Es lo que está en mi corazón. Amado, el reto en el día de hoy, para hacer un pequeño resumen, es vamos a ver en qué posición estamos. Somos aquellos que estamos ventilando emocionalmente hacia otros cuando entramos en el conflicto. Y si somos eso, entonces vamos a ver, prestar atención al estado de nuestro corazón y vamos a hacer cambios. Vamos a empezar a trabajar con las situaciones que tenemos en el área. 2, vamos a aprender a manejar esta situación. Muchas veces duele, pero muchas veces la solución para algunos problemas es crear distancia entre nosotros y esos que traen el problema. Un poco de distancia nos puede ayudar. Próximo punto es, vamos a reenfocarnos en lo que es el propósito. Vamos a volver a enfocarnos en aquello a lo que Dios nos llamó, sea lo que sea, solo ustedes saben a qué Dios los llamó. Aunque todos tenemos un propósito en común, que es adorar y glorificar al Señor y llevar las nuevas del Evangelio, vamos a reenfocarnos en aquello que Dios nos llamó. Vamos a hacer uso de herramientas que van acorde a nuestro nivel espiritual. No todas las herramientas están diseñadas para nosotros, aunque sean bien intencionadas. Muchas veces tenemos que madurar hasta cierto nivel para poder hacer uso de ellas. Y para finalizar, vamos a aplicar las cosas que sabemos. Vamos a, en palabras de Santiago, vamos a ser hacedores de la palabra y no oidores de ella. Estaba escuchando a un predicador no hace mucho. Hizo una pregunta muy interesante. Dijo: ¿son ustedes de los creyentes que creen en la Biblia o son de los que viven la Biblia? Y hay una gran diferencia entre esas dos preguntas. Podemos creer la Biblia y no vivirla, pero es imposible vivirla sin creerla. Así que con esto cerramos. Le doy muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. ¿Quién quiere cerrar con oración?